Hoy les traemos un bombazo de noticias desde las calles de Culiacán. En un episodio lleno de adrenalina, el vampi de la Malliza cayó tras una feroz persecución y balacera que dejó a todos sin aliento. Este evento subraya la brutal realidad del narcotráfico en México, donde las balas y la violencia son moneda corriente. Acompáñenos mientras desentrañamos los detalles más escalofriantes de este enfrentamiento, el oscuro trasfondo de la Malliza y las posibles consecuencias que podría reconfigurar el panorama del crimen organizado. No se lo pueden perder. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas en la cercanía del poblado La Campana, justo al lado de la carretera México 15. Las autoridades encontraron una camioneta Jeep Rubicon blanca con múltiples impactos de bala. Dentro del vehículo se hallaron los cuerpos sin vida de Iván N., alias El Tocino, de 40 años y originario de Badiraguato, junto a Juan Carlos N., alias El Vampi, de 40 años y originario de Nuevo Culiacán. Las primeras versiones indican que las víctimas habían asistido al funeral de un familiar en un panteón al norte de Culiacán. Salieron del lugar poco antes de las 22 horas con rumbo a Badiraguato, pero durante el trayecto fueron perseguidos por sus agresores. Al llegar a La Campana, fueron acribillados sin piedad. El Vampi era conocido por aparecer en una fotografía junto a varios cabecillas del cartel de Sinaloa, facción Mayo Zambada, entre ellos Vicente Zambada, El Mallito Gordo, Cheo Antrax, Pancho Arce y Gerero Bastidas. Este evento no solo resalta la brutalidad del narcotráfico en la región, sino que también subraya las peligrosas conexiones y rivalidades dentro del crimen organizado. Este último incidente, que culminó con la muerte de Juan Carlos N., alias El Vampi, durante una persecución y balacera, es un claro reflejo de la lucha despiadada por el poder dentro del cártel de Sinaloa. La región está sumida en un torbellino de balas y sangre, donde cada día trae nuevas historias de terror y tragedia. La detención de figuras clave como el Mayo y el Chapito no ha traído la paz esperada. Al contrario, ha provocado un vacío de poder que otras facciones y grupos criminales buscan llenar a toda costa. Las calles de Culiacán y sus alrededores son testigos de enfrentamientos cada vez más frecuentes y violentos en una disputa sin tregua por el control del territorio y la ruta del tráfico. La escalada de violencia en Sinaloa ha sumido a sus habitantes en una realidad perturbadora y fuera de lo común. Entre las experiencias más impactantes se encuentra la labor de un valiente grupo de mujeres que, armadas solo con palas y un inmenso coraje, se dedican a buscar cadáveres en los terrenos que los carteles utilizan como cementerios clandestinos. Y es cierto que esta labor tiene ya algunos años. Cada vez se muestra lamentablemente más demandada por las familias culiacanenses. Estas mujeres, conocidas como las sabuesos guerreras, recorren zonas remotas y peligrosas con la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos, brindando un rayo de esperanza a innumerables familias que viven con la angustia de no saber el paradero de sus parientes. Este sombrío panorama muestra la resiliencia y determinación de una comunidad que se niega a ser derrotada por el miedo. A todas estas, ¿quién fue el causante de esta muerte? Ya empezó la guerra interna en el cartel de Sinaloa. Tras la detención de Ismael Zambada García, presuntamente traicionado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, han surgido diversas teorías sobre por qué no ha estallado una guerra abierta ni una venganza inminente por parte de Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mallito Flaco, contra la facción liderada por los Chapitos. Algunos periodistas como Anabel Hernández han sugerido que el Mayo Zambada temía a los menores debido a la superioridad numérica y el poder militar que ellos poseían. Por otro lado, Jesús Lemos señala que la familia Zambada García carecía de los recursos financieros necesarios para enfrentarse en una guerra interna dentro del cártel de Sinaloa. Mientras tanto, fuentes cercanas a José de Córdoba confirmaron que ambas facciones están en proceso de reclutar armas y soldados para la contienda que se avecina. El académico e investigador Edgardo Buscaglia ha planteado una teoría adicional. Dado el tamaño y la complejidad de la estructura criminal del cártel de Sinaloa, es posible que ya estemos presenciando una violencia quirúrgica destinada a eliminar a los miembros que obstaculizan el avance de los Chapitos. Una afirmación que explicaría claramente el motivo del asesinato del Vampi. Antes de la detención del Mayo Zambada, Culiacán fue escenario de una serie de eventos violentos significativos. El Cheyo Antrax, Martín Eles Araujo y Rafael Ascano Rosales, conocido como el Peinadito.
fueron asesinados a balazos, todos con presuntos lazos con la familia Zambada García. El mismo día del arresto del Mayo Zambada, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex alcalde de Culiacán, y con quien el Mayo supuestamente tenía una reunión pendiente, fue asesinado. Unos días después, la violencia se intensificó con 2 ataques a la capilla familiar de los Damaso López, conocidos por traicionar al Chapo Guzmán. En este ambiente de caos y represalias, surge una pregunta clave. ¿Estamos ya ante el inicio de una guerra interna dentro del cártel de Sinaloa? A pesar de que estas preguntas siguen estando en la palestra informativa e investigativa, la realidad es que esta guerra se está viviendo desde hace muchos meses. En marzo, Culiacán vive un verdadero caos. Levantones, tirones y enfrentamientos desataron el pánico en la capital de Sinaloa. La batalla por el control del territorio ante Aureliano Guzmán Loera, apodado El Guano, y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, especialmente Iván Archibaldo Guzmán Salazar y sus hermanos, llevó a Sinaloa al borde del desastre. Todo comenzó en la madrugada del jueves 21 de marzo, cuando se desató un violento tiroteo en la sierra de Badiraguato. Sicarios leales a El Guano se enfrentaron a un grupo de los hombres de los Chapitos. El 21 de marzo, la violencia de Culiacán dejó un saldo trágico. 3 personas muertas, 2 de ellas de manera apresurada. Junto a los cuerpos se encontró un narcomensaje inquietante que avivó aún más el miedo en la ciudad. Las siglas GDG en el mensaje correspondían al grupo conocido como Gente del Guano, el nombre que los pistoleros al servicio de Aureliano Guzmán Loera, El Guano, usan para identificarse. La situación se agravó notablemente el día siguiente. El viernes 22 de marzo, 66 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres, fueron secuestradas en diversos puntos de Culiacán y sus alrededores. Esta ola de secuestros intensificó el caos y el temor en la comunidad. En respuesta a esta crisis, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, desplegó un operativo masivo. 2 batallones de fuerzas especiales, con más de 600 efectivos armados y equipados con helicópteros, fueron enviados para controlar la situación. Además, la Fuerza de Tarea Regional y un batallón de 300 elementos de la Guardia Nacional se unieron al esfuerzo. Para el 23 de marzo se reportó la liberación de 42 de las 66 personas secuestradas. Sin embargo, muchas de las víctimas decidieron no presentar denuncias formales, lo que complicó aún más el trabajo de las autoridades. El caos no cesó en Culiacán. El 24 de marzo, la violencia continuó con balaceras que resultaron en la muerte de un elemento de la Guardia Nacional y dejaron a otro herido en el sector de La Lima durante la madrugada. La situación empeoró cuando un presunto participante en los enfrentamientos fue capturado. Poco después, un ataque llevado a cabo por individuos armados que habían logrado eludir el anillo de seguridad dejó a 2 miembros de la Guardia Nacional heridos por disparos. La lucha interna dentro del cártel de Sinaloa siguió azotando la capital del estado. Se registraron tiroteos en varios puntos, incluidos lugares cercanos al malecón. En respuesta, se mantuvieron desplegados los elementos de la Guardia Nacional y la SEDENA. Este es definitivamente uno de los momentos más difíciles de esta organización. Entre la cacería y la persecución por parte de las autoridades y la guerra interna que hay entre los 2 grupos de hermanos herederos del poder del cartel, la empresa criminal está cayendo a pedazos, llevándose por delante a inocentes y quitándole la vida a los diferentes líderes y pistoleros que trabajan para ellos. Desde la tercera y última captura del Chapo en 2016, el Cartel del Pacífico ha estado en constante persecución y detención. Mientras resiste a los embates de las autoridades, también se enfrenta a una dura competencia por el control del territorio mexicano contra organizaciones rivales, dejando un rastro de sangre en todo el país. El último informe anual de la Administración de Control de Drogas DEA de mayo pasado ofrece un retrato detallado de la estructura criminal que el Chapo, el Mayo y otros narcotraficantes crearon. Según la DEA, el cartel ya no tiene un líder único. En su lugar, se han convertido en una unión de 4 facciones que, aunque operan de manera independiente, colaboran entre sí. Este panorama ha emergido desde la condena del Chapo en 2019. La DEA describió que esta estructura permite a los líderes de cada grupo independiente compartir recursos sin necesidad de dividir las ganancias o responder a una cadena de mando central. Estos recursos incluyen rutas de contrabando, contactos corruptos, proveedores de sustancias ilegales y redes de lavado de dinero. La facción de los Chapitos está liderada por Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Sin embargo, los últimos 2 están actualmente detenidos. Iván Guzmán fue capturado el jueves pasado junto al Mayo
y Ovidio Guzmán, fue arrestado en un operativo del ejército mexicano en enero de 2023. Washington los acusa de posesión y distribución de drogas, conspiración para importar y manufacturar sustancias ilegales, lavado de dinero, portación de armas y ser miembros de una organización criminal. La facción del Mayo, considerada la más poderosa en Culiacán, la capital de Sinaloa, había mantenido a su líder durante 3 décadas, aunque su salud se encontraba deteriorada. En febrero de 2024, un tribunal de Nueva York acusó al Mayo de tráfico de fentanilo. La tercera célula estaba bajo el control de Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo, quien maneja una parte del Triángulo Dorado. A principios de este mes, las autoridades mexicanas detuvieron en un pueblo de Durango a un hombre que operaba como jefe de seguridad del Guano. La prensa local informó que el Guano, por quien el gobierno de Joe Biden ofrece una recompensa de $5 millones, logró escapar de los militares a través de las montañas. Estados Unidos lo acusa de tráfico de heroína, cocaína, fentanilo, metanfetamina y marihuana. La cuarta facción del cartel, conocida como el Cártel de Caborca, estaba bajo el mando de Rafael Caro Quintero, un viejo aliado de los fundadores de la organización. Caro Quintero, apodado el Narco de Narcos en los años 80, fue arrestado en julio de 2022. Desde entonces, Estados Unidos ha presionado para su extradición, con el objetivo de llevarlo a juicio, pero el proceso se ha visto retrasado por una serie de amparos legales. A pesar de cierta colaboración entre las células del cártel, la DEA ha observado que las luchas internas por el poder y las alianzas cambiantes han puesto en duda la estabilidad del modelo paraguas del cártel. La DEA destaca que los Chapitos están inmersos en una batalla interna con Ismael Zambada García, un antiguo socio del padre de los Chapitos. Además, se han producido enfrentamientos con el grupo de Caro Quintero en los estados del norte de México. La guerra contra el fentanilo se ha convertido en una prioridad para las autoridades estadounidenses, que han intensificado su enfoque en la organización, acusada junto con el cartel Jalisco Nueva Generación de ser una de las principales responsables del tráfico ilegal de esta sustancia. La DEA ha acusado a ambos carteles de provocar la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos. En su persecución, las autoridades han tratado de abarcar todos los actores implicados. Entre las detenciones significativas que han afectado a la estructura del cartel se encuentra la de Damaso López, un antiguo colaborador del capo, y más recientemente la de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Niño, jefe de seguridad de los Chapitos. Como es habitual en estas organizaciones criminales, cada captura provoca un reordenamiento dentro del cartel, alterando el equilibrio de poder y reconfigurando el escenario tras cada golpe. Todos estos acontecimientos demuestran cómo la intricada red de conflictos y alianzas dentro del cartel de Sinaloa refleja una guerra interna feroz que ha marcado una era de violencia y reconfiguración constante. Desde la captura de figuras clave como el Chapo y Caro Quintero, y recientemente el Mayo Zambada, hasta las disputas entre los Chapitos y la Malliza, el cartel ha enfrentado una serie de desafíos, tanto internos como externos. La presión de las autoridades estadounidenses, especialmente en la lucha contra el fentanilo, ha intensificado la crisis, llevando un enfoque más agresivo en la persecución de los líderes del cártel. Las detenciones y las luchas de poder han desencadenado un ciclo de reordenamiento dentro de la organización, que continúa adaptándose y cambiando a medida que se enfrentan a nuevas amenazas. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!